un mustang salvaje, aterrorizado y atrapado en una roca en medio de un río rugiente. Todos pensaban que su destino estaba sellado. El agua seguía subiendo. La corriente era demasiado fuerte, y no había salida. Pero entonces, algo increíble ocurrió. Lo que sucedió a continuación dejó sin palabras a incluso los rescatistas más experimentados. El rugido del río era ensordecedor. Las fuertes lluvias de los últimos días habían transformado lo que antes era un arroyo tranquilo en una corriente furiosa e implacable. Los árboles se doblaban bajo la fuerza del viento, y los escombros flotaban río abajo, arrastrados como hojas caídas en una tormenta. Pero en medio de este caos, sobre una roca solitaria y desgarrada, rodeada por aguas turbulentas, se encontraba el Mustang, aterrorizado, exhausto y completamente atrapado. Nadie sabía exactamente cómo había llegado allí. Algunos locales especulaban que había intentado cruzar el río con su manada antes de que las aguas subieran demasiado rápido. Otros creían que había sido perseguido, tal vez por un depredador, o incluso por humanos. Lo que sea que lo hubiera llevado hasta ese lugar, una cosa estaba clara. No tenía salida. Su pelaje, una mezcla de castaño profundo y manchas negras, estaba empapado por la niebla y el rocío. Sus músculos temblaban, ya fuera por el frío o por el miedo, o tal vez por ambos. Cada vez que daba un paso vacilante, sus cascos resbalaban contra la superficie mojada y desigual de la roca. La corriente era demasiado fuerte, y la distancia hasta la orilla más cercana, demasiado lejana. Un movimiento en falso, y sería arrastrado. La primera persona que lo vio fue un ranchero llamado Tom. Estaba revisando sus cercas cuando divisó al Mustang en el río, apenas visible a través de la niebla. Su estómago se apretó. Este no era un caballo cualquiera. Era un sobreviviente, un espíritu salvaje que probablemente nunca había sentido una cuerda alrededor de su cuello, ni una mano humana sobre su pelaje. Pero ahora, nada de eso importaba. Si nadie intervenía, el río lo reclamaría. Tom tomó su radio y llamó al equipo local de rescate animal. Tenemos uno salvaje atrapado en el río, muy mal. Si no nos movemos rápido, se va. La respuesta llegó en segundos. Mantente firme. Estamos en camino. Pero Tom sabía que el tiempo estaba corriendo mientras observaba al Mustang emitir un relincho agudo y desesperado. Un sonido de puro pánico. El río seguía subiendo, y el tiempo se agotaba. Y entonces, algo cambió. Las orejas del Mustang se movieron hacia adelante. Su cuerpo se tensó como si estuviera sintiendo algo. Alguien, acercándose. Sus ojos se dirigieron hacia la orilla, fijándose en una figura que acababa de llegar. Un hombre dio un paso adelante lentamente, con cautela. Tom contuvo la respiración. ¿Podría ser este el momento que lo cambiara todo? Tom no reconoció al hombre al principio. Vestido con una chaqueta impermeable gruesa, botas cubiertas de barro y una cuerda colgada sobre su hombro, parecía alguien que había pasado años trabajando en condiciones difíciles. A medida que se acercaba, su expresión era calmada y centrada, pero sus ojos reflejaban urgencia. ¿Llamaste?, preguntó el hombre con voz firme. Tom asintió. Sí, no sabía a quién más llamar. Ese caballo está en una mala situación. El hombre se presentó como Jake Carter, un experimentado entrenador de caballos y voluntario en rescates. Había trabajado con Mustangs antes, ayudándolos a hacer la transición de la vida salvaje a santuarios seguros. Pero esta situación era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Jake miró hacia el río. El Mustang seguía en la roca, su cuerpo rígido por el miedo. No solo estaba atrapado, estaba al borde del colapso. Está cerrando, murmuró Jake. Tom frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jake apretó más fuerte la cuerda. Los caballos salvajes no muestran debilidad a menos que estén al límite. Está asustado, agotado, probablemente deshidratado. Si se rinde, va a resbalar. Tom sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Si ese Mustang perdía el equilibrio, el río lo arrastraría. Más rescatistas llegaron en cuestión de minutos. Bomberos locales, oficiales de control animal, incluso algunos voluntarios del centro de rescate equino cercano. Evaluaron rápidamente la situación, pero no había respuestas fáciles. El río estaba demasiado profundo y demasiado rápido para que alguien pudiera entrar con seguridad.
Un bote podría ser una opción, pero la corriente era impredecible. El rescate en helicóptero no era probable. Solo el ruido podría enviar al Mustang a un pánico total. La única manera de salvarlo era hacer que se moviera por su cuenta. Jake exhaló bruscamente. Necesitamos ganar su confianza rápido. Pero, ¿cómo ganar la confianza de un caballo salvaje que nunca había conocido la amabilidad de los humanos? El equipo se movió con cautela, colocando cuerdas y asegurando líneas de seguridad, pero Jake sabía que esto se reduciría a una sola cosa: la comunicación. No con palabras, sino con lenguaje corporal. Los caballos no piensan como las personas. No entienden planes de rescate ni estrategias. Ellos comprenden presión y liberación, miedo y confort, seguridad y peligro. Si el Mustang los veía como depredadores, resistiría. Pero si Jake podía hacerle creer que había una salida, un camino hacia la seguridad, podría seguirlo. Jake respiró hondo, se acercó al borde del agua y se agachó, haciéndose pequeño y no amenazante. Exhaló suavemente y suavizó su mirada. Las orejas del Mustang se movieron hacia él. Bien. Lo estaba observando, pensando. Jake recogió una cuerda larga. No para lanzarla o restringirlo, sino para imitar los movimientos de otro caballo. Un leve toque de aliento, una suave sugerencia. La balanceó suavemente, creando un ritmo. El Mustang cambió su peso. Sus cascos raspaban contra la piedra mojada, las fosas nasales dilatándose. Luego, un paso en falso. Su pierna trasera resbaló, peligrosamente cerca del borde. El agua corrió sobre la roca, y por un aterrador momento, estuvo a punto de caer. Un murmullo recorrió al equipo. Tom agarró una cuerda enrollada, listo para actuar, pero Jake no se movió. No gritó. En cambio, susurró bajo su aliento: «Tranquilo, chico, puedes hacerlo». El Mustang tembló, pero se repuso, manteniéndose en equilibrio. Una vez más, resopló, sacudiendo el agua de su rostro. Algo había cambiado. Ya no solo reaccionaba, estaba pensando. Jake lo vio en sus ojos. La lucha seguía ahí. Dio otro paso hacia adelante, balanceando la cuerda con el mismo ritmo constante. Luego, con el movimiento más suave, giró su cuerpo ligeramente, una invitación. «Ven por aquí». El Mustang vaciló. El río detrás de él rugió más fuerte, presionando sus instintos: quedarse quieto y arriesgarse a morir, o tomar una oportunidad, en lo desconocido. Todo el equipo contuvo la respiración. Y entonces, dio un paso cauteloso hacia adelante. Jake no celebró, no se apresuró, simplemente repitió el movimiento: alentar, liberar, invitar. El Mustang dio otro paso, luego otro, y así comenzó el rescate. Paso a paso, el Mustang avanzaba, cada músculo de su cuerpo tenso, cada movimiento calculado. El río rugía debajo de él, girando violentamente como esperando que cometiera un error. Pero por primera vez desde que se había atrapado, no solo reaccionaba con miedo, estaba eligiendo moverse. Jake mantuvo su postura baja, sus movimientos controlados. Sabía que un momento de duda, una señal equivocada, podría destruir la frágil confianza que habían construido. El Mustang había comenzado su escape, pero aún no estaba a salvo, ni cerca. Tom se limpió la cara con la mano, su corazón latiendo fuerte. «Vamos, chico, solo un poco más». Pero el río tenía otros planes. Justo cuando el Mustang levantó su casco delantero para dar otro paso, un estruendoso crujido resonó a través del valle. La roca se movió. Un trozo de piedra se rompió bajo el peso del movimiento del caballo, cayendo en las aguas turbulentas. El Mustang se detuvo, sus ojos abiertos en puro terror. Su casco trasero luchó contra la superficie resbaladiza, buscando firmeza, y luego resbaló. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Las piernas del Mustang se doblaron. Su cuerpo se inclinó hacia un lado, y en un abrir y cerrar de ojos, la corriente lo arrancó. «¡No!», gritó Tom. El agua explotó en todas direcciones cuando el cinzo sentó. Mustang cayó al río. Su cabeza desapareció bajo la superficie, tragada por la violenta corriente. El equipo de rescate saltó a la acción, lanzando cuerdas y reubicándose río abajo. El cuerpo de Jake se movió antes de que su mente pudiera reaccionar. Este era el momento en que todo se decidiría. Si no actuaban ahora, el Mustang no sobreviviría.
El Mustang luchaba. Sus instintos tomaban el control. Pataleaba contra la corriente, sus fosas nasales asomando por encima del agua, desesperado por aire. Pero el río era implacable. La fuerza de la corriente lo arrastraba hacia una curva afilada, donde las rocas puntiagudas sobresalían como dientes esperándolo. Jake agarró una cuerda de uno de los rescatistas. Necesitamos llevarlo hacia la orilla. El plan era arriesgado. Si el Mustang no cooperaba, si el pánico tomaba el control, podría ahogarse antes de que pudieran guiarlo a salvo. Jake corrió, a lo largo de la orilla, posicionándose frente al camino del Mustang. Balanceó la cuerda en el aire. No para lanzarla, sino para señalar. Los caballos entendían la presión. Respondían al movimiento. Si Jake podía crear una barrera invisible con la cuerda, el Mustang podría girar hacia la seguridad en lugar de enfrentarse directamente a la corriente. Era una apuesta, pero era la única oportunidad que tenían. La cabeza del Mustang emergía del agua, su fuerza disminuyendo. Las rápidas corrientes lo llevaban más rápido, acercándolo a las rocas mortales. Jake respiró hondo y azotó la cuerda en el aire. El sonido cortó el viento, claro y nítido. Las orejas del Mustang se movieron. Hacia atrás, lo vio, lo sintió. El segundo azote de la cuerda llegó en un ángulo, aplicando presión. Un empuje visible alejándolo de las rocas. Y entonces sucedió. El Mustang giró. No mucho. Solo un ligero cambio, pero fue suficiente. El agua aún luchaba contra él, pero ahora nadaba hacia las aguas más bajas. Tom y los otros rescatistas corrían a su lado, gritando sus voces sobre el rugido del río. «Eso es, chico, sigue adelante». Cada patada poderosa lo acercaba. 10 pies, 5, y luego sus cascos raspaban el suelo firme. El Mustang se lanzó hacia adelante con lo último de su fuerza. Sus patas delanteras encontraron apoyo en la orilla fangosa, y con un último esfuerzo, se levantó. El agua cayó de su pelaje empapado mientras tambaleaba hacia la tierra. Sus piernas temblaban, se quedó allí, jadeando, sus ojos abiertos como si intentara procesar lo que acababa de suceder. Todo el equipo permaneció congelado, sin creer lo que acababan de presenciar. Contra todo pronóstico, había sobrevivido. Tom dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ese es un caballo muy resistente. Pero antes de que alguien pudiera dar un paso más, el Mustang levantó su cabeza y miró a Jake a los ojos. Solo fue por un segundo, un momento fugaz. Pero en ese instante, algo pasó entre ellos. Algo no dicho pero profundamente entendido. No todos los rescates se tratan solo de sobrevivir. Algunos te cambian para siempre. El Mustang permaneció sobre sus piernas, temblorosas, su pelaje empapado brillando en la luz que se desvanecía. Su respiración seguía agitada, sus costados subiendo y bajando en rápidos y desiguales estallidos. Pero estaba vivo. Había luchado contra el río y había ganado. Durante un largo momento nadie se movió, nadie habló. Jake mantuvo su distancia, sabiendo que el Mustang aún estaba en alerta máxima. El caballo salvaje había enfrentado la muerte y, por un milagro, había regresado a tierra firme. Pero lo que sucedió a continuación fue igual de importante. ¿Saldría corriendo, se desplomaría o confiaría en ellos? Tom dio un paso cauteloso hacia adelante. No está fuera de peligro aún. Tenía razón. El Mustang podría haber escapado del río, pero su sufrimiento no había terminado. Su cuerpo estaba agotado por la lucha, y el frío ya comenzaba a hacer efecto. Sus piernas temblaban bajo él, y por un segundo aterrador, se tambaleó. Luego se desplomó al suelo. «Sus rodillas, maldita sea», murmuró Jake. «Un caballo salvaje. Nunca se cae a menos que no tenga otra opción». Jake y Tom se miraron. Tenían dos opciones. Dejar que la naturaleza siguiera su curso, y esperar que el Mustang se levantara, o intervenir. Pero intervenir significaba una cosa: tocar a un Mustang salvaje, y eso podría salir muy mal. Tom se limpió la cara con la mano. Está demasiado débil. Si lo dejamos así, quizás no se levante. Jake lo sabía también. El Mustang necesitaba calor, hidratación y tiempo para recuperarse, pero aquí afuera no recibiría nada de eso. El equipo ya había llamado a un veterinario, pero tomaría tiempo para que llegara.
Tenían que actuar ahora. Jake dio un paso lento hacia adelante. Las orejas del Mustang se movieron. Lo estaba observando, probando. Jake se agachó, bajando su postura para parecer menos amenazante. Su mirada se suavizó y mantuvo su respiración constante. Todo en su lenguaje corporal decía: no soy un depredador. No te haré daño. Las fosas nasales del Mustang se dilataron. Soltó un resoplido, profundo y cansado, pero no se movió. Jake extendió la mano, no para tocarlo, solo para ofrecerle el segundo paso. Entonces, el Mustang hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó hacia adelante. Fue el movimiento más pequeño, pero significó todo. Los caballos salvajes no confían fácilmente. Que este Mustang no retrocediera, que no atacara, significaba que en algún lugar profundo dentro de él estaba eligiendo aceptar ayuda. Jake se quitó la chaqueta y lentamente la colocó sobre el lomo del Mustang. El caballo se estremeció ligeramente, pero no entró en pánico, una buena señal. Tom observaba incrédulo. Nunca he visto a un caballo salvaje dejar que alguien se acerque tanto después de algo como esto. Jake exhaló. Yo tampoco. Ahora, venía la parte difícil. El Mustang necesitaba ponerse de pie antes de que su cuerpo se rindiera por completo. Cuanto más tiempo permaneciera en el suelo, más difícil sería para él recuperarse. Jake se levantó y dio un paso atrás. Vamos, amigo, has llegado hasta aquí. Pero el Mustang permaneció en el suelo, su respiración profunda e irregular. El equipo se quedó esperando, listo para ayudar si las cosas empeoraban. El veterinario aún estaba a 15 minutos. Jake sabía lo que tenía que pasar a continuación. Tenía que darle una razón para levantarse. Los caballos, especialmente los salvajes, no responden bien a la fuerza. Responden al propósito. Jake respiró hondo, dio un paso atrás y giró ligeramente su cuerpo. En lugar de tentar, aplicó una suave presión rítmica. Dio un paso atrás, invitando al Mustang a seguirlo. Al principio, nada. Las orejas del Mustang se movieron. Estaba pensando. Luego sus músculos se tensaron. Jake dio otro paso, otra invitación, y entonces el Mustang se movió. Con un profundo gruñido, se empujó hacia arriba. Sus piernas temblaban debajo de él, pero esta vez se quedó de pie. El equipo estalló en vítores de alivio, pero Jake no celebró, no aún. Porque en cuanto el Mustang estuvo de pie, hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Jake y dio un paso hacia él, no alejándose, hacia Tom. Tom contuvo la respiración. Jake no se movió. No habló. Solo permaneció allí, dejando que el momento sucediera. Y en ese momento, algo quedó claro. Esto ya no era solo un rescate. Era algo mucho más grande. El Mustang se mantenía erguido, sus músculos temblando, pero su espíritu intacto. El río había intentado arrebatarle la vida. El agotamiento casi lo había aplastado, pero ahora estaba de nuevo en tierra firme. Y aún así, lo que sucedió a continuación fue la parte más inesperada de todo. En lugar de correr, en lugar de huir hacia lo salvaje, el Mustang se quedó en su lugar, sus ojos fijos en Jake. Para un caballo salvaje, la confianza se gana en pequeños y cautelosos pasos. Pero esto no fue cautela, fue una decisión. Jake tragó saliva con dificultad, apenas atreviéndose a respirar. Tom, aún en shock, murmuró: ¿Alguna vez has visto a un Mustang hacer eso antes? Jake negó con la cabeza. No así. El Mustang dio otro paso lento hacia Velma. Adelante. Sus orejas se movieron hacia adelante, las fosas nasales dilatadas mientras estudiaba al hombre que lo había ayudado a escapar de la muerte. Estaba probando el aire, buscando algo, una razón para quedarse o una razón para irse. Jake no se movió, no extendió la mano. Esto no se trataba de forzar un vínculo. Esto se trataba de dejar que el Mustang decidiera qué sucedería a continuación. El viento llevó una suave calma sobre el campo, rota solo por el sonido distante del agua corriendo. El equipo de rescate permaneció congelado, observando, esperando. Y entonces, el Mustang bajó la cabeza, no en miedo, sino en aceptación. Jake exhaló lentamente. Sabía lo que eso significaba. Este caballo salvaje, este espíritu indomable, que había luchado tan fuerte por sobrevivir, no solo estaba allí de pie, estaba quedándose.
Un camión rugió por el camino de tierra, levantando grava. El veterinario finalmente había llegado. La doctora Emily Carter, una veterinaria experimentada en animales grandes, con años de experiencia tratando caballos salvajes y rescatados, saltó del camión con su maletín en la mano. Miró al Mustang y dijo: «He visto caballos en mal estado antes, pero este tiene suerte de estar de pie». Jake asintió. «Es un luchador». Emily se acercó con cautela, revisando su cuerpo en busca de heridas. El Mustang se estremeció ligeramente, al acercarse, su instinto diciéndole que retrocediera. Pero no se movió, solo la observó. Eso fue otra sorpresa. Un caballo realmente salvaje ya habría huido. El hecho de que no lo hubiera hecho significaba que algo había cambiado, algo era diferente. Emily miró a Jake. «Hiciste algo con este caballo, ¿verdad?» Jake soltó una risa silenciosa. «No hice nada». Él tomó su propia decisión. Mientras Emily trabajaba, revisando signos de hipotermia, deshidratación y agotamiento, el equipo de rescate discutía lo que seguiría. Tom cruzó los brazos. «Si lo dejamos aquí, quizás no lo logre». Otro rescatista, un ranchero mayor llamado Bill, asintió. «Pero no podemos simplemente meterlo en un corral. Forzar a un caballo salvaje. Lo introduces en cautiverio demasiado rápido, y lo romperás». Jake sabía que ambos lados tenían razón. El Mustang había sobrevivido al río. Pero su lucha no había terminado. En lo salvaje aún podría sucumbir al frío, las heridas o el agotamiento. Pero forzarlo a vivir bajo cuidado humano podría destruir la poca confianza que le quedaba. Emily terminó su evaluación y se levantó. «Está débil, pero no hay daño serio. Si recibe comida, calor y descanso, se recuperará». La pregunta era, ¿dónde? Jake se frotó la nuca, pensando que había trabajado con Mustangs antes, ayudándolos a hacer la transición hacia la vida en refugios. Pero este era diferente. Este ya había experimentado algo extraordinario. Y algo le decía que su viaje, juntos, no había terminado. Tom vio la mirada en sus ojos y sonrió. «Estás pensando en llevártelo, ¿verdad?» Jake dudó. ¿Lo estaba? Miró al Mustang, que aún lo observaba. No con miedo, ni con desafío, sino con comprensión. Jake dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era sumisión, no era rendición, era confianza, no mucha, solo un destello, solo el comienzo. Pero para un Mustang salvaje que había luchado por su vida, y ganado, eso lo era todo. Pasaron los días, luego las semanas. El Mustang, ahora conocido como River, había comenzado a adaptarse a su nuevo entorno. Su nombre surgió de forma natural, como un recordatorio de la batalla que había librado, la fuerza que casi lo arrebató, y la vida que le había sido devuelta. Pero aún seguía siendo salvaje. Jake nunca intentó domarlo, nunca forzó nada. Él entendió que la confianza con un Mustang no es algo que se exige, es algo que se gana, pieza por pieza, día tras día. Al principio, River mantenía su distancia. Observaba desde el otro lado del corral, con los músculos tensos por la cautela instintiva. Pero poco a poco, casi de manera imperceptible, las cosas comenzaron a cambiar. Daba un paso más cerca. Se quedaba cerca de la cerca un poco más de mí, no me sé. Tiempo. Luego, una tarde, siguió a Jake. Fue un momento tranquilo, casi demasiado sutil para notarlo. Jake había entrado al corral, revisando el bebedero, cuando sintió la presencia detrás de él. Giró lentamente y vio a River, parado a solo unos metros, no huyendo, no escondiéndose, sino esperando. Jake no se movió. Dejó que el Mustang decidiera. Entonces, River dio otro paso hacia adelante. Fue pequeño, vacilante, pero lo significaba todo. Durante semanas, Jake había dejado que River se acercara a él en sus propios términos. Había trabajado cerca de él, hablado con él, pero nunca se había acercado. Esa noche, algo se sentía diferente. Jake extendió su mano lentamente, con la palma hacia arriba. Sin movimientos bruscos, sin presión, solo una oferta. Las orejas de River se movieron. Sus fosas nasales se dilataron mientras olía el aire entre ellos. Luego, tocó la mano de Mimo de Minto Cinto, Jake con su nariz. El mundo pareció detenerse. Jake contuvo la respiración, no porque tuviera miedo,
sino porque sabía lo que ese momento significaba. Esto no era solo un toque, era confianza. El Mustang que había luchado contra el río, que había desafiado las probabilidades, que había sobrevivido a todo, finalmente había elegido su propio futuro. A medida que pasaban los días, la transformación de River continuaba. Lo seguía sin vacilar, aceptaba los toques suaves, e incluso permitía que una cuerda de amarre se acercara a él. Pero había una prueba final. ¿Permitiría una silla de montar? Jake sabía la respuesta antes de siquiera intentarlo. River no estaba listo, y tal vez nunca lo estaría. Eso estaba bien. Algunos Mustangs están destinados a correr libres. Algunos nunca podrán ser completamente domesticados. Pero River no era como otros Mustangs. Una mañana, mientras la luz dorada del amanecer se extendía sobre el rancho, Jake entró al corral con un simple cabezal de cuerda, sin presión, sin fuerza, solo una invitación. River estaba cerca de la cerca observando, y luego, para sorpresa de Jake, dio un paso adelante. No por miedo, no por sumisión, sino por confianza. Jake le puso suavemente el cabezal sobre la cabeza de River, ajustándolo flojamente. El Mustang se tensó por un segundo, luego se relajó. Tom, recargado en la cerca, dejó escapar un silbido bajo. Vaya, me sorprende, dijo Jake sonriendo. Te dije que él tomaría su propia decisión. River no estaba roto, no había sido conquistado. Seguía siendo salvaje, pero había elegido un nuevo camino. Había elegido quedarse, y al final, esa fue la parte más increíble de todas. Algunos lazos no se construyen de la noche a la mañana. Se forjan a través de la confianza, la paciencia y el respeto. La historia de River es un recordatorio de que la verdadera fuerza no se trata de control. Se trata de entendimiento. Si esta historia tocó tu corazón, asegúrate de suscribirte, darle like a este video y compartirlo con alguien que crea en el poder de las segundas oportunidades.